¿Qué es flexión? Bueno, es el modo de carga más característico de los elementos llamados vigas, ¿no? Entonces, en muchas estructuras, en muchos componentes de maquinaria y muchos componentes mecatrónicos existen algo que se llama la flexión, ¿sí? Flexión, que es un estado de carga. Por ejemplo, si están viendo mi cámara, donde los elementos se tienden a curvar, ¿no? Debido a que están soportando carga transversal. Carga transversal, ¿no? Hay varios elementos en maquinaria y en ingeniería donde pasa eso, ¿no? Por ejemplo, algo simple, en sus viviendas existen unas vigas, unas losas que están soportando carga transversal y pues que se tienden a flexionar, ¿no? Que pasa es que las deflexiones son muy pequeñas que con el ojo humano no las alcanzamos a percibir, sin embargo ocurre. ¿Listo? Entonces, este es un estado de carga, como les decía, típico de las vigas. Aquí tenemos una viga, está soportando carga transversal y se está flexionando. Bueno, aquí tenemos un caso particular de flexión. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, por este lado tenemos 80 libras hacia abajo, ¿cierto? Y acá tenemos 80 libras hacia arriba. Acá tenemos 80 libras hacia abajo, aquí tenemos 80 libras hacia arriba. Esta viga está en equilibrio, ¿cierto? Con cargas verticales que equilibran, ¿cierto? Sin embargo, estas partes de aquí se están flexionando. Se están flexionando. Lo que está ocurriendo aquí es que aparece un momento de 960 libra pulgada que sale por ¿dónde? ¿O cómo sale ese momento? De multiplicar 80 por 12, ¿no? 960 libra pulgada y ese momento está actuando sobre esta parte sobre esta porción de la viga. Como resultado de eso, pues aparece una flexión aquí, ¿no? Y a esa situación, cuando aparece momento, simplemente momento puro, sin carga transversal aquí, se le llama flexión pura. Hay otros casos, como este, donde ya no solo hay flexión pura, sino flexión combinada. ¿Por qué? Miren que, por ejemplo, en este caso, esta carga está tratando de flexionar esta parte de acá, de este elemento, ¿cierto? Esta carga tiende a abrir este elemento y eso significa pues que tiende que aquí aparecer un momento flector. ¿Sí? Si hacemos un corte aquí, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que va a haber un momento flector para equilibrar esta carga, pero además vamos a encontrar una componente de carga axial para equilibrar esta carga. Entonces ya no estamos hablando de flexión pura, sino flexión combinada, porque aparte del momento hay una carga axial en este caso. Igual en este caso, ¿no? Tenemos una carga que tiende a flexionar la viga, pero adicionalmente aquí en el corte aparece una carga cortante para poder mantener esta porción de la viga en equilibrio. Entonces también es un caso de flexión combinada. Momento más una carga cortante. Entonces, por el principio de superposición, se puede aislar cada efecto por aparte y analizarlo por aparte. De hecho, lo que vamos a hacer en esta clase es analizar el efecto del momento. Solo este efecto del momento. Ya luego miraremos qué pasa cuando se le añade una carga cortante o una carga axial a los esfuerzos, ¿no? Eso se lo mira sobre todo en diseño de máquinas. Por ahora, nos vamos a preocupar por qué pasa con el momento. ¿Cuál es el efecto sobre la viga, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo
esta es una viga vista desde arriba, ¿cierto? Vista desde arriba, miren que aquí está actuando un momento, pues un momento. En esta vista el momento saldría del plano, no lo podemos ver como vector simplemente porque sale del plano en esta vista. Esta es una vista superior, esta es una vista lateral, ¿sí? Bueno, y si miramos aquí, pues en esta vista, el efecto del momento, lo que miramos es que ocurre una distorsión, una curvatura de la viga, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, pues a pesar de esa curvatura, hay ciertas características que podemos analizar de aquí. Por ejemplo, esa curvatura ocurre de una forma simétrica, ¿no? Entonces, la flexión ocurre de una forma simétrica, se forma un arco uniforme a lo largo de la longitud, ¿cierto? Estos planos que originalmente eran rectos, pues se permanecen rectos, estos planos, a pesar de la curvatura, pero permanecen rectos, ¿cierto? O sea que las secciones planas permanecen planas, más o menos como algo que ocurría también en los ejes a torsión, ¿cierto? Otra cosa que podemos mirar es que como resultado de la flexión, esta parte de acá arriba se, se tiende a encoger o a comprimir, mientras que la parte de acá abajo se tiende a alargar, ¿sí? Y en alguna parte de la sección hay una parte donde no ocurre ni alargamiento ni acortamiento. Esa es una superficie que se llama la superficie neutra. Ya la vamos a mirar con más detalle, ¿no? Otra cosa es que este acortamiento que sufre acá, pues produce esfuerzos de compresión, mientras el alargamiento que ocurre acá abajo provoca esfuerzos de tensión, ¿no? O positivos. Bueno, entonces para analizar esto, pues en este caso hemos tomado la porción de una viga, ¿sí? La porción de la parte de arriba la hemos llamado AB, mientras la porción de la parte de abajo la hemos llamado A', B', ¿sí? Entonces aquí tenemos el radio de curvatura, un radio ρ de curvatura. Sabemos que existe una parte de la viga que no se alarga ni se contrae. Eso estaría dado por esta línea curva JE, ¿cierto? Y esa línea, que en este caso es una línea, pues la podemos mirar como una línea porque estamos viendo una vista plana, pero si ustedes se la imaginan en 3 dimensiones, esto sería un plano, ¿cierto? O una superficie curva. ¿Listo? Sobre esa línea hemos puesto un sistema de ejes coordinados con el origen aquí en el eje neutro, de tal forma que el eje positivo Y está hacia abajo y el eje positivo X está aquí horizontal. Además, este arco que describe esta porción de la curva lo hemos identificado con un ángulo θ. ¿Listo? Bueno, esta sería una vista frontal. Aquí estamos viendo lo que está ocurriendo en esa sección, pero ya viéndolo desde frente, desde otra parte, desde aquí, ¿cierto? Esta sería la sección, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la parte de acá arriba se acorta o se comprime, mientras la parte de acá abajo se alarga, ¿no? Entonces, noten que la deformación nosotros la podemos describir como función de Y, porque tenemos acá arriba compresión y acá abajo tensión. Es decir, que la deformación la podemos describir como función de Y, ¿no? Bueno, aquí está el radio de curvatura del eje neutro, se denota como ρ, que es este ρ de aquí. Y bueno, entonces aquí tenemos otra vista. Originalmente aquí estaba la viga sin cargarse, aquí ya está cargada y se muestra la deformación exagerada, ¿no? Entonces lo que les decía, tenemos compresión, tensión acá abajo, eje neutro, radio de curvatura ρ,
¿Sí? Bueno, entonces lo que queremos describir nosotros es cómo, cómo es la deformación dentro de esta viga, ¿cierto? Porque ya sabemos que aquí en el eje neutro pues no ocurre deformación, o sea, ni se contrae ni se alarga. Sin embargo, acá arriba sí miramos que hay una deformación negativa de compresión y acá abajo hay una deformación positiva de tensión. Entonces, para hacerlo, pues ya incluimos este sistema de ejes coordenados aquí. Entonces miramos qué pasa a una distancia y. Miramos qué pasa a una distancia y. Entonces noten aquí que esta porción AB es la longitud original de la viga, ¿cierto? Es decir, es la longitud no deformada, la longitud inicial. Sin embargo, si por ejemplo consideramos esta longitud de acá abajito, ¿cierto? Pues vamos a ver que aquí esta longitud ya ha cambiado, porque aquí esta longitud AB aumentó un poquito, este poquito aquí. Igual, si consideráramos, por ejemplo, una parte acá arriba, una fibra de la parte de acá arriba, miraríamos que la longitud también cambió y que disminuyó también una cantidad, ¿no? Bueno, recordando también lo que mirábamos en torsión, les recordaba que de la geometría la distancia, la longitud de arco S está dada por el radio por el ángulo en radianes, ¿cierto? R por teta. Aquí también podríamos nosotros sacar la longitud de arco de esta porción AB, ¿no? Que sería igual a ¿qué? A rho por delta teta, ¿cierto? Si recordamos esto. Por una parte, esa porción AB valdría rho por delta teta. Y si miramos cuánto vale este pedacito de ángulo, este pedacito, lo que aumentó aquí, lo que se deformó, pues sería igual a esta distancia, que es y, ¿cierto? Por el ángulo, que sería delta teta. O sea que la deformación que ocurre aquí a una distancia y sería y por delta teta. Y si acudimos al concepto de deformación, sabemos que la deformación es igual al alargamiento sobre la longitud inicial, ¿cierto? Ya tenemos la longitud inicial y tenemos el alargamiento. Entonces, simplemente la deformación sería alargamiento sobre longitud inicial, o sea, y delta teta sobre rho delta teta, aquí se cancela delta teta, y entonces hemos llegado a que la deformación en una viga a flexión es y sobre rho, o sea, la distancia desde el eje neutro y sobre el radio de curvatura rho. Si además nos acordamos de la ley de Hooke decía que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Entonces aquí tenemos esfuerzo proporcional a la deformación. Si reemplazamos deformación, entonces tendríamos esfuerzo en una viga a flexión es proporcional a y e inversamente proporcional al radio de curvatura, rho, ¿cierto? Esta ecuación nos sirve bastante porque ya podemos aproximarnos tanto a las deformaciones como a los esfuerzos en una viga, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, para completar esa deducción, recurrir también a la estática, ¿no? A las ecuaciones de equilibrio. Entonces nosotros sabemos ya, lo acabamos de deducir, que este esfuerzo tiene estas características, por una parte. Por otra parte, nosotros sabemos de la estática que la sumatoria de fuerzas en cualquier sección de esta viga, por ejemplo aquí o acá, la sumatoria de fuerzas en X o en Y debería ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tomamos una pequeña fuerza de aquí, ustedes saben que fuerza es igual a esfuerzo por área, ¿cierto? De la definición de esfuerzo. Y si tomamos una pequeña fuerza de aquí y la integramos, es decir, sumamos todas las fuerzas en toda la sección,
pues deberíamos integrar esta ecuación de aquí. Al integrarla, deberíamos integrar esta expresión que aparece aquí. Reemplazamos la ecuación que habíamos deducido del esfuerzo, integramos y ¿qué encontramos? Pues aquí miren que en esta sección, cuando hay fricción pura, aquí no hay ninguna fuerza total, o sea que esa sumatoria debería ser igual a 0. Podemos sacar los elementos que son constantes, o sea, E y ρ, y nos daría que la integral de y de a es igual a 0. ¿Eso qué significa? Bueno, entonces esta integral que hemos encontrado aquí es lo que se llama el primer momento de agua, de área, perdón. Primer momento de área, y nos dio que es igual a 0. Eso solo se cumple ¿en qué condiciones? Cuando el eje neutro está ubicado en el centroide. Entonces, lo que llegamos a deducir con esta primera ecuación es que la ubicación del eje neutro debe ser en el centroide del área para que se cumpla esto. ¿Listo? Por una parte. Hasta ahí solo hemos sumado fuerza, ¿cierto? Vamos a ver qué pasaría cuando sumamos momentos. Entonces, noten que, por otra parte, cuando sumamos estas fuerzas, ustedes se acuerdan que momento es igual a fuerza por brazo, ¿cierto? Aquí tenemos una fuerza pequeñita y tenemos el brazo, este sería el eje neutro. Entonces, un diferencial de momento sería el producto de la fuerza por el brazo. Si integramos esto, si sumamos sobre toda el área, pues el momento que actúa sobre la sección es este, ¿no? M, ¿no? Entonces, cuando integramos, llegamos a esta expresión. Aquí hemos reemplazado esfuerzo por área, eso es diferencial de fuerza, por y es diferencial de momento. Aquí nos sale un y cuadrado, esto lo podemos sacar de la integral, el e y el ρ, porque son constantes, y nos daría que m está dado por esto, ¿no? Esto que aparece aquí. Entonces noten que aquí ya aparece una integral parecida a la anterior, pero en vez de y solo aparece un y cuadrado. Esto en los libros de estática se llama el segundo momento de área, o también llamado momento de inercia. ¿Sí? Y es una integral que aparece tabulada para varias secciones, pero que en algunos casos toca calcularla para algunas secciones particulares. ¿Listo? Entonces, volviendo acá al tema, si esto es el momento de inercia, simplemente lo reemplazamos ahí por I, que es el momento de inercia. Entonces nos quedaría que el momento es igual a E sobre ρ por el momento de inercia. Si sacamos aquí el inverso de ρ, llegaríamos a esta ecuación. Aquí, digamos, despejamos 1 sobre ρ. Este baja y este E baja, ¿cierto? Por otra parte, recordamos esto que dedujimos al inicio, que la deformación era y sobre ρ y que el esfuerzo es esto, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos esto acá directamente, se nos cancela ahí E y nos queda que el esfuerzo es y por m sobre momento de inercia, o y por m sobre izz. Y esta ecuación es la ecuación que nos permite calcular los esfuerzos en una viga a flexión, conociendo las propiedades de la sección y el momento que está actuando sobre ella. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, entonces, esta es la ecuación que finalmente, a la que se llegó, finalmente. ¿Qué significa esta ecuación? Pues que los esfuerzos van creciendo linealmente con y, ¿cierto? Miren aquí, entonces, esta es una vista de la viga
Y aquí podemos mirar que si este es el eje neutro, los esfuerzos acá van creciendo linealmente hasta que se hacen máximos acá. El esfuerzo de tensión es máximo acá en la superficie. Y el esfuerzo de compresión va disminuyendo hasta que se hace mínimo acá en la superficie. O sea que en una viga, los esfuerzos de tracción máximos están en una superficie de la viga y los de compresión mínimos están en el otro lado de la superficie. ¿Sí? Eso es lo que podemos deducir de esta ecuación. Bueno, entonces les decía que esa integral que estaba por acá, esta integral, está tabulada ya, ¿no? Para algunas formas está tabulada. Entonces aquí les presento, por ejemplo, para un círculo, S y ZZ ya está calculado, para un tubo hueco ya está calculado, para un rectángulo está calculado, para una I está calculado. Está tabulado ya. Eso pues facilita bastante los cálculos porque a veces pues es un poco complicado. Sin embargo, en algunos casos pues toca hacerlo, ¿no? A mano. Toca hacerlo a mano. Entonces vamos a hacer un ejemplo para empezar a calcular. Y para que ustedes noten cómo funcionan estos cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una viga simplemente soportada aquí, ¿cierto? Y tenemos una carga aquí. Por ejemplo, una carga aquí. Una carga aquí. Digamos que esta viga tiene una longitud digamos, de 4 metros. Por ejemplo. Y que esta distancia de aquí a acá es 1 metro, y esta distancia de aquí a acá también es 1 metro, 1 metro. Y esta carga de aquí, digamos, son 5 kilonewton, y esta carga de acá también son 5 kilonewton, ¿cierto? Bueno, entonces estamos ante un problema de flexión pura. Todavía no me voy a meter a calcular los momentos. Vamos a creer por ahora, pues bueno, esto es un tema de estática, pero yo lo voy a dar con más detalle en la próxima clase, cómo calcular los momentos. Pero por ahorita les voy a pedir que me crean que el momento que está actuando ahí, que sería como algo parecido a esto, ¿cierto? Es el producto de la carga en el extremo por esta longitud. En este caso era 80 por 12, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es ¿cuánto vale la carga aquí en el extremo? Esa sí la podríamos sacar. 5. 5 kilonewton, ¿no? 5 kilonewton. 5 kilonewton, además como por la simetría, pues 5 kilonewton.
Esa carga sería igual en ambos apoyos, por la simetría del problema. O sea que el momento que está actuando aquí sería ¿de cuánto? La carga en el extremo multiplicado por esta distancia sería 5 kilonewton por un metro, ¿no? O sea, 5 kilonewton metro. 5 kilonewton metro. ¿Listo? Ese sería el momento que está actuando ahí, sobre esa viga. Como les digo, más adelante vamos a mirar un procedimiento detallado para encontrar este momento, porque esos momentos pues son variables, ¿no? En este caso es un caso muy sencillo. Bueno, ¿cómo encontraríamos los esfuerzos? Vamos a suponer que esta viga tiene una sección rectangular, por ejemplo. Es decir, que si la miramos de frente por acá, si la miramos desde acá, ¿cierto? Miraríamos la sección y es así, rectangular. Bueno, vamos a suponer que esa sección rectangular es sólida en primer lugar, sólida, y que esto es 5 centímetros y esta altura es de 15 centímetros. 15 centímetros. Listo. Bueno. Aquí se me activó esto. Bueno, entonces, pregunta que les hago. Sabemos que el eje neutro de una viga está ubicado en la mitad, en el centroide. ¿Dónde estaría ubicado el eje neutro en esta viga? Tan sencilla. La mitad, ¿no? En la mitad. O sea que el eje neutro debería venir por aquí. Esa sería la posición del eje neutro. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos más claridad respecto a el problema. ¿Hasta ahí lo entienden? Tenemos una viga de 4 metros de largo, está recibiendo esta carga transversal. Tiene una sección de 5 centímetros por 15 centímetros. Y lo que nos piden es que hallemos el esfuerzo, ¿no? Los esfuerzos máximos, que hallemos sigma máximo, esfuerzo máximo, y que hallemos el esfuerzo mínimo. ¿Listo? Bueno, entonces, para poder resolver este problema, pues nos remitimos aquí a las ecuaciones que estábamos desarrollando y encontramos que el esfuerzo estaba dado por esto, ¿cierto? O para recordarles, el esfuerzo estaba dado por esta ecuación. Voy a acercar esto aquí. El esfuerzo estaba dado por esta ecuación. ¿Qué es Y en esta ecuación? ¿Recuerdan? ¿Qué era Y? Bueno, entonces para recordarles, cuando nosotros hicimos el análisis, Y era
la distancia medida desde el eje neutro, porque aquí teníamos un sistema de coordenadas. Denme un minuto, por favor. Bueno, entonces, les decía que Y era la distancia medida desde el eje neutro cuando se había puesto un sistema de coordenadas justo aquí en el eje neutro, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema de coordenadas estaba aquí. Lo habíamos ubicado aquí nosotros. Esto era Y y esto era X. O sea que nosotros podemos determinar el esfuerzo en cualquier punto. Por ejemplo, aquí, 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 etc. ¿Dónde sería máximo? ¿Dónde sería máximo? Pues donde el Y sea máximo. O sea, ¿dónde? Acá, ¿no? Y máximo. ¿Dónde sería mínimo? Pues cuando el Y es mínimo, o sea, acá, ¿no? Y mínimo. Y mínimo, ¿listo? Bueno, entonces, ya tenemos identificado el momento. Perdón, profesor, ¿podría repetir ese pedazo? Es que se me cortó el internet. Ya, estábamos hablando de que para calcular los esfuerzos necesitamos aplicar esta ecuación. ¿Sí? Y en esa ecuación aparece un Y. Entonces ya les recordé lo que significaba Y, porque el Y es la distancia medida desde el eje neutro tanto hacia abajo o hacia arriba, teniendo en cuenta que teníamos un sistema de ejes coordenados aquí, ¿no? Ubicado en el eje neutro. Entonces el Y máximo sería la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, hacia acá, y el Y mínimo sería la distancia desde el eje neutro hacia la fibra más alejada, en este caso, hacia arriba, ¿no? En pocas palabras, ¿cuánto sería Y máximo y Y mínimo? 7.5 centímetros. Exactamente. 7.5 centímetros sería el Y máximo y el Y mínimo sería ¿cuánto? Menos 7.5 centímetros. Perdón, aquí se me fue mal este. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Luego tenemos otro problema. El momento ya lo tenemos, pero no tenemos I. No tenemos IZZ. Entonces yo les decía que ese I está tabulado ya. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí está tabulado, miren. A que es igual ese I. A la base, que sería esto, por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría el IZZ? En nuestro caso. Pues ahí, según lo que decía, o lo vuelvo a repetir aquí, si yo tengo una sección rectangular y esta es la base, y esta es la altura, ¿cierto? El IZZ es la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto valdría en nuestro caso el IZZ? La vamos a calcular en milímetros porque es más conveniente para los esfuerzos que nos quede en newton sobre milímetro cuadrado, que son megapascales, ¿cierto? Por esa razón vamos a calcularla en milímetros. ¿Cuánto valdría la base? Profe, qué pena una pregunta. ¿Ese IZZ qué es? Momento de inercia, ¿no? Ah. Es una propiedad geométrica
que sale cuando se deducen las ecuaciones, es una propiedad geométrica que sale de esta integral. Cuando tú sobre el área calculas esta integral sobre el área de la sección, y cuadrado de A, aparece este momento de inercia, ¿no? Lo que pasa es que pues, los ingenieros no están calculando esto cada vez que se les presenta un problema, sino que ya lo tienen tabulado. Esa integral ya está tabulada, entonces no es necesario resolverla, ¿no? Siempre, pues. Bajo ciertas circunstancias sí tocaría resolverla. Cuando, por ejemplo, cuando es una forma muy rara, que nadie se la ha imaginado, pues en ese caso nos tocaría resolverla, esa integral. Bueno, ¿listo? Entonces, ya sabemos cómo se calcula el IZZ para una sección rectangular. ¿Cuánto valdría en nuestro caso? ¿Cuánto vale la base? 5 centímetros, ¿cierto? Pero, como lo vamos a hacer en milímetros, ¿eso sería cuánto? 50 milímetros por la altura, ¿vale cuánto? 15, pero como lo vamos a hacer en milímetros, 150 milímetros al cubo dividido 12, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto nos daría? ...50 por 150 al cubo sobre 12. A mí me da por acá, no sé si ustedes verifiquen allá, 14 millones 062 500 milímetros a la cuarta, ¿no? Sí, pero eso da. Listo. Entonces miren que ya tenemos todos los ingredientes de la ecuación para hallar este esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Tenemos el Y máximo, el Y mínimo, tenemos el momento y tenemos el IZZ. Entonces ya podemos utilizar estos resultados parciales que hemos obtenido para calcular el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Entonces, ¿cuánto valdría el esfuerzo máximo? Sería Y máximo, ¿cierto? Este de aquí. Pero como estamos utilizando milímetros, de una vez lo convierto. ¿Cuánto sería 7.5 centímetros en milímetros? ¿Cuánto sería, chicos? Esto en milímetros. 75. 75 milímetros, que es el Y máximo. Por el momento es 5 kilonewton metro. ¿Cuánto sería esto en newton milímetro? Una pregunta, profe, ¿siempre se utiliza el Y máximo? Si te piden que calcules el esfuerzo máximo, sí, claro. Que generalmente es así, ¿cierto? Porque, mira, veamos esta gráfica. O sea, si nosotros estamos diseñando una viga o un componente a flexión, ¿por dónde va a fallar? Pues donde los esfuerzos sean máximos. O va a fallar a tensión acá, o va a fallar a compresión acá. Donde sea máximo o mínimo, ahí va a fallar, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo del material, pues va a tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, el concreto es muy malo para soportar tensión, ¿cierto? O sea que en una viga de concreto sería muy crítico los esfuerzos de tensión máximos acá. Sin embargo, el concreto a compresión funciona muy bien, ¿cierto? Puede haber otros casos donde, por ejemplo, el acero trabaja muy bien tanto a tensión y compresión, pero tiene un esfuerzo de tensión más, la resistencia a la tensión es más baja que la de compresión, entonces puede ser que en una viga de acero
también sea más crítico el esfuerzo de tensión, ¿no? Pero puede haber otros materiales donde haya una resistencia diferente a tensión o a compresión, entonces toca checarlo, tanto el mínimo como el máximo. Bueno, entonces, sigamos aquí. Tenemos el Y máximo, porque estamos calculando el esfuerzo máximo. El momento, les decía que cuánto vale este momento de acá, pero en newton milímetro. ¿Cuánto valdría? Vamos a convertirlo, ¿no? Si lo multiplicamos por 1000, sería 5000 newton metro, porque ahí nos quitaríamos de encima el kilonewton. ¿Y cuántos milímetros tiene un metro? 1000 milímetros, ¿cierto? Entonces esto sería 5 por 10 a la 6 newton milímetro. Me parece ahí. Listo. Entonces lo voy a poner acá. ¿Listo? Ahí tenemos el momento. Y el IZZ que ya lo calculamos, ¿no? Aquí lo tenemos. Listo. ¿Cuánto nos da eso? Noten que aquí se van a cancelar milímetros con milímetros con milímetros, milímetros cuadrados. Con este milímetros a la cuarta se van a cancelar 2 milímetros y nos va a quedar newton sobre milímetro cuadrado, ¿no? $75 por 5 exponente a la 6 sobre 14.062.500. Eso me da 26.6. 26.6 newton sobre milímetro cuadrado, que son megapascales. ¿Listo? ¿Y cómo sería el esfuerzo mínimo? ¿Cómo sería el esfuerzo mínimo? Pues sería lo mismo, solo que en vez de utilizar el Y máximo, tendría que utilizar el Y mínimo, ¿cierto? O sea, este tendría que usarlo. ¿Y eso qué significa? Sería prácticamente lo mismo, solo que aquí habría un menos y aquí habría un menos, ¿no? O sea, acá tenemos un esfuerzo de tensión, porque es positivo. Acá tenemos un esfuerzo de compresión, ¿no? De menos 26.6. Pero en este caso, tan sencillo, la magnitud de ambos es igual. ¿Será que siempre va a ser así? ¿O habrá algún caso donde este esfuerzo de acá en magnitud sea diferente a este? ¿Qué opinan? En este caso, nos dio así porque esta sección es simétrica, ¿cierto? El eje neutro va por aquí, ¿cierto? O sea que esto es 7.5, 7.5, y lo de aquí y lo de acá arriba también es 7.5. ¿Será que hay alguna sección donde esto no pase? Bueno, vamos a ver que sí, ¿no? Vamos a ver que sí. Listo. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Dice, una pieza de máquina de hierro fundido es flexionada por un momento de 3 kN. Determine las tensiones máximas de tensión y compresión. O sea, aquí tenemos, nos dan el momento, nos dan la sección y nos piden que hallemos el esfuerzo máximo de tensión y de compresión. ¿Está claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí?
Bueno, entonces aquí tenemos un problema adicional al que teníamos antes, porque en el ejemplo anterior nosotros teníamos una sección rectangular, ¿cierto? Entonces nosotros en este caso, pues si esto es h, sabíamos que el eje neutro está aquí en la mitad, h medios, ¿cierto? En el ejemplo anterior. Pero acá tenemos un caso donde la sección no es rectangular, tiene una forma de T y no sabemos dónde queda el centroide. O sea que tampoco sabemos dónde queda el eje neutro. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para resolver este caso? Primero que todo. ¿Alguna idea? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es determinar el centroide, ¿no? Ubicación del centroide. ¿Ustedes alcanzaron a ver eso en estática o no? ¿Qué cosa, profe? No, profe. ¿Cómo determinar el centroide de una sección? No, profe, que yo recuerde, no. No, profe. Bueno, entonces si no lo vieron en estática, yo les voy a esbozar cómo es el procedimiento, ¿no? ¿Listo? Entonces uno aquí tiene que hacer como esta es una sección que es compuesta, o es una figura que no es una figura geométrica pues fácil de visualizar, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es dividirla. Entonces, por ejemplo, yo voy a dividir esta figura en dos rectángulos. Este rectángulo que está acá arriba lo voy a llamar rectángulo 1, o la figura 1. Y acá, y este que está acá abajo lo voy a llamar la figura 2. ¿Hasta ahí estamos? Son dos figuritas. El rectángulo de arriba y el rectángulo de abajo. Y nosotros sabemos dónde queda el centroide de cada uno, ¿cierto? Bueno, esa es la ventaja, pues. Entonces, voy a poner aquí unos ejes coordenados. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. ¿Cierto? Ahí los puse y voy a hacer una tablita. Voy a hacer una tablita. Bueno, entonces aquí vamos a poner en la primera, aquí vamos a poner la figura, aquí vamos a poner el área, en milímetros cuadrados, aquí vamos a poner el Y trazo, o el centroide de cada área, y acá vamos a multiplicar, esto está dado en milímetros, ¿cierto? Y aquí vamos a poner el producto, o sea, A por Y. ¿Listo? Entonces, figura 1. ¿Cuál es el área? Figura 1. Área. 180 milímetros al cuadrado. Sería 90 por 20, ¿cierto? 1800. Entonces sería 1800
Listo, milímetros al cuadrado, está perfecto ahí. Vamos con la figura 2. ¿Cuál sería el área? 30 por 40, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 1200, ¿no? 1200. Bueno, listo. Primera cosa. ¿Cuánto vale el centroide o el Y trazo de la primera figura? ¿Dónde está ubicado, mejor dicho? Con respecto a este sistema de ejes coordinados. Vale 10, profe, 10 milímetros. Pero ojo que es con respecto a este sistema de ejes coordenados, ¿no? Entonces mira que el centroide de esta figura estaría por aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Como por la mitad. Entonces lo que te estoy preguntando, lo que les estoy preguntando es cuánto vale esta distancia. 50. Sí, señor, 50, ¿no? ¿Sí está claro por qué? Este sería el Y trazo de la figura 1. Entonces sería 40. Sabemos que aquí está en la mitad de 20 es 10, 40 más 10, 50, ¿no? 50, listo. Vamos a hacer lo mismo, pero con la figura 2. Entonces, el Y trazo de la figura 2 estaría aquí, ¿cierto? Y trazo de la figura 2. ¿Cuánto valdría? 20, ¿no, profe? 20. Estamos de acuerdo. 20, listo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar este Y trazo por esta área. 50 por 1800. ¿Cuánto sería? 90.000, ¿no? 90.000. Y 20 por 1200, 24.000. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Ahora sí vamos a totalizar. Totalizar. Pero solo tenemos que totalizar la suma de áreas y la suma de estos productos. Entonces, ¿cuánto es 1800 más 1200? Serían 3000, ¿cierto? 3000 milímetros cuadrados. ¿Y cuánto es 90.000 más 24.000? Eso sería 114.000. ¿Listo? Entonces, el Y trazo de toda la figura, no de cada una de las figuras, sino de toda la figura, el Y trazo grande, digámoslo así, sería igual a ¿qué? A esto sobre esto. 114.000 sobre 3.000. 38, ¿no? 38 milímetros. En 38 milímetros está, o sea, que el centroide está por aquí, ¿no? Esta Profe, ¿qué distancia, tal? ¿Podría mostrar la tablita otra vez? un segundito, estoy dibujándolo aquí el centroide está aquí, ¿no? A 38 milímetros. Listo. Bueno, entonces, por acá. Aquí lo que hicimos fue sumar las áreas, ¿no? Y aquí también sumamos estos productos.
Pues la fórmula del Y trazo, digamos de una forma matemática, es sumatoria de áreas por Y trazos individuales sobre sumatoria de áreas, ¿no? Pero bueno, pues uno con esta notación se confunde a veces. Es más claro. O sea, esto es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Con la tablita más fácil. Sumar estas aquí y dividirlas sobre la sumatoria de estas y listo. Ese es el Y trazo. ¿Listo? O si no, pues recuerden la fórmula que estoy viendo de acá, que finalmente es lo mismo de acá, ¿no? Bueno. Listo, entonces hemos encontrado el Y trazo. Ya sabemos dónde está ubicado el eje neutro. ¿Sí? Es más, aquí lo resuelven también, creo que sí, está bien, listo. Bueno. Listo, ¿qué más nos falta? Bueno, ahí tenemos otra dificultad, ¿no? Y la otra dificultad, ¿cuál es? Es que, si ustedes se acuerdan de la fórmula, esta fórmula es Y, M sobre I, Z, Z, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, la dificultad que tenemos es la siguiente. Ya sabemos dónde está ubicado este Y, ya podemos calcular el Y máximo y el Y mínimo, ¿cierto? Pero tenemos otra dificultad, es que no sabemos cuánto vale el IZZ. Y esta forma ya no está en las tablas, ¿no? Miren que aquí esto está tabulado para unos casos muy sencillos, pero esa T no la tenemos ahí, tabulada. Tenemos dos opciones. O hacer la integral, o valernos de alguna herramienta que nos permita calcular el IZZ de esta. ¿Listo? Entonces yo les voy a enseñar un método que se llama el uso del teorema de los ejes paralelos, que dice que, digamos, si yo tengo aquí una área, y acá tengo un eje, digamos que este sea un eje XX, por ejemplo, y esta área tiene un eje Y', X', y este eje está separado de este otro eje a una distancia de, el teorema de los ejes paralelos, lo que dice es que si yo conozco el momento de inercia respecto a este eje, X', también lo puedo conocer respecto a este eje, haciendo una traslación. Es decir, IX va a ser igual a ¿qué? Al IX', o sea, va a ser igual a este de aquí, más la distancia que separa ambos ejes al cuadrado por el área. Eso es lo que dice el teorema de los ejes paralelos. ¿Cómo lo podemos aplicar acá? Pues fácil, porque nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto vale el IZZ de este respecto al centroide, ¿cierto? También sabemos el IZZ de este respecto al centroide. Entonces, si aplicamos este teorema, podemos encontrar el IZZ respecto a este C de aquí. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, voy a ponerlo acá. Nosotros sabemos cuánto vale
digamos si este es el X' y este es Y', nosotros sabemos, perdón, en este caso, este sería nuestro Z', ¿cierto? Y este de aquí, el eje que pasa por aquí, sería el eje ZZ, ¿cierto? ZZ. Entonces, si aplicamos el teorema de los ejes paralelos para esta figura, figura 1, ¿cuánto valdría este? Entonces nos dice el teorema de los ejes paralelos, mire, IZZ de la figura 1 va a ser igual a ¿qué? Al IZ', ¿cierto? O sea, con respecto a este eje, más la distancia al cuadrado por el área. Donde la distancia sería esta distancia de aquí. Voy a pintarla en rojo para que no quede sobrecargado, o sea, esta distancia de aquí. Listo. ¿Cuánto valdría este primero de aquí? Ese sería fácil porque ese ya lo sabemos calcular, ¿no? Que es BH cubo sobre 12. De hecho, lo calculamos hace un rato. O sea, esto sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la base de este? Recuerden que este era BH cubo sobre 12, ¿no? O sea, el que estaba en la tabla. Este que estaba en la tabla. ¿Sí? Es este. O sea que, ¿cuánto valdría para esta figura 1? La base. 90, ¿no? Miren, aquí está. 90. No voy a poner las unidades. Ustedes ya saben que son milímetros, ¿cierto? Por altura, ¿cuánto vale? 20. 20 al cubo sobre 12. ¿Listo? Sería este primero de aquí. Más, ¿cuál es esta distancia entre este centroide y este centroide de acá? ¿Cuánto vale? Esto de aquí vale 38. ¿Cuánto valía este de acá? Ustedes me habían dicho que valía ¿cuánto? Este de aquí. 50, ¿no? Me dijeron. 50. Entonces, ¿cuánto vale este de aquí, esta distancia? 50 menos 38, ¿cuánto es? 12. Entonces, eso sería 12 al cuadrado por el área. ¿Cuánto valía esa área? La área de esta figura. Aquí la teníamos, ¿no? 1800. Figura 1, área. 1800. ¿Cuánto nos da en total esto? 90 por 20 al cubo sobre 12 más 12 al cuadrado por 1800. 319.200. ¿Qué unidades serían esas? Milímetros a la cuarta. Listo. Calculamos el I de la figura 1. Vamos con la figura 2. ¿A qué sería igual? Digamos que esto era de la figura 1, figura 1, figura 1, figura 1, para que no nos confundamos. Vamos con el de la figura 2. ¿A qué sería igual? La misma fórmula, pero
En vez de figura 1 sería figura 2, ¿no? Figura 2, figura 2, figura 2 y figura 2. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la base de la figura 2? Bueno, aquí no lo voy a utilizar, esta gráfica está muy compleja. Voy a volver a copiar esta de aquí. Y ahora vamos a trabajar con la figura 2, ¿no? O sea, vamos a trabajar con esta figura que está acá. ¿Dónde queda el centroide de esa figura? Aquí, ¿cierto? Ese es el Y trazo de la figura 2. ¿Y cuánto vale esta distancia? Este centroide valía 20 y esto vale 38, o sea que esta distancia vale ¿cuánto? 18, ¿no? 18 milímetros. Listo. Entonces vamos. ¿Cuánto vale la base de esta figura? Recuerden que el IZZ' es la fórmula base por altura al cubo sobre 12, ¿no? La base es 30 y la altura de esta figura es 40, ¿cierto? Entonces sería 30 por 40 al cubo sobre 12. Eso sería esto, más el D, ya lo hallamos, ustedes me dijeron que era 18. 18 al cuadrado por el área. ¿Cuánto vale el área de esta figura 2? Vamos a verla acá, la teníamos, era 1200, ¿no? Por 1200. ¿Eso cuánto nos da? 30 por 40 al cubo sobre 12 más 18 al cuadrado por 1200. 548.800 milímetros a la cuarta. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos el I de la figura 1 y el I de la figura 2. ¿Cuánto vale el I de toda la figura? La suma, ¿no? La suma. Entonces, el IZZ de toda la figura va a ser igual al IZZ de la figura 1 más el IZZ de la figura 2. O sea, este valor de acá más este valor de acá, ¿no? 319.200 más 548.800. Eso me da 868.000. 868.000, 1, 2, 3 milímetros a la cuarta. Listo. Tenemos ya el IZZ. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Hagamos un recuento de lo que hemos hecho hasta ahorita. Aquí hicimos esta tablita, dividimos esta figura en dos y calculamos el Y trazo o el centroide de toda la figura, que resultó ser 38 milímetros.
por una parte. Por otra parte, utilizamos el teorema de los ejes paralelos, que nos permite, conociendo el centroide, conociendo el momento de inercia respecto al centroide, calcular el momento de inercia respecto a otro eje. Y eso nos permitió calcular el IZZ de cada figura con respecto a este IZZ que pasa por el eje neutro, ¿no? Y aquí ya lo hallamos, el de cada figura, y el de toda la figura pues sería la suma. Listo. Hasta ahí estamos. Luego nos dicen aquí hallar el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Pregunta. ¿Cuál es la fórmula? Pues está aquí, miren. Esto ya lo tenemos porque ya tenemos la ubicación del eje neutro, el momento lo tenemos y el IZZ lo tenemos. O sea que esto de aquí ya lo podemos resolver. Solo queda una pequeña duda antes de proceder. Miren cómo está actuando aquí el momento. ¿Dónde habría tensión y dónde habría compresión? Pregunta. ¿Acá abajo habría tensión o compresión? Profe, qué pena, una preguntita antes de que siga. Es que no entendí muy bien de dónde es que sacó, o sea, lo que estaba sacando el momento de inercia, es que se llama. Las distancias que utilizó, o sea, esa 12 al cuadrado y el 18 al cuadrado. Ah, bueno, perdóname aquí. Vamos a mirarlo, ¿no? Bueno, realmente les hago una aclaración. Esto que les estoy explicando aquí es un brochazo, porque este es un tema de estática, ¿no? Pero bueno. Entonces, la pregunta del compañero es la siguiente. ¿De dónde saco esta D de aquí? ¿Cierto? Entonces, miremos aquí. Esta es la figura 1. La voy a repintar aquí. Es la figura 1, esta, ¿cierto? El centroide de esta figura está aquí. O sea, está, con respecto a esta línea de referencia, está a 50 milímetros. ¿Cierto? El centroide de toda la figura está a 38 milímetros. Entonces, esta distancia que separa este eje de este eje sería 50 menos 38, o sea, 12. Por una parte. Ya hablando de esta figura de acá, estamos hablando de esta figura de aquí, de esta, ¿cierto? El centroide de esta figura está aquí en 20. Porque la altura total es 40, el centroide es 20. Y como el centroide de toda la figura está en 38, 38 menos 20 son 18, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es lo que Listo. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo? De todas formas, sí les recomiendo que practiquen un poco estos cálculos de momento de inercia porque, pues, sí es fácil confundirse, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, les decía que ya tenemos esto, esto y esto. Ya podemos calcular esta ecuación, aplicar esa ecuación. Solo les estaba haciendo una pequeña observación aquí, y es que de acuerdo a este momento, ¿cuál zona estaría en tensión y cuál zona estaría en compresión? ¿La parte de acá abajo estaría en tensión o compresión? ¿Qué opinan? Miren aquí cómo viene el momento, ¿no? ¿Qué opinan? La de abajo, la parte de abajo estaría en compresión. Sí, señor. Compresión. Ajá. Y la parte de acá arriba estaría en tensión, ¿no? O sea que, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explican los signos que aparecen ahí? Porque en el ejemplo que hicimos hace un rato, bueno, aquí vamos guardando, en el ejemplo que hicimos hace un ratico, que era este, ¿cierto?
teníamos, acá abajo teníamos tensión y acá arriba teníamos compresión. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, la explicación es la siguiente. En este ejemplo, el momento era positivo. Es positivo. En este otro ejemplo de acá, el momento es negativo, ¿no? Entonces ya vamos en la próxima clase, cuando hablemos de los momentos y de cómo sacarlos, a hablar un poco más acerca de los signos, ¿no?, del momento. En este caso, el momento es negativo. Pero para que ustedes me vayan entendiendo un poco, cuando tenemos una viga que trata de tomar esta curvatura, es decir, cuando la viga sonríe, el momento es positivo. Por el contrario, si la carga hace que la curvatura de la viga sea de esta forma, el momento, la viga está triste y el momento es negativo. ¿Sí? Momento positivo, acá arriba tenemos compresión y abajo tensión. Momento negativo, tenemos acá abajo compresión y arriba tensión, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, hecho esa aclaración, vamos a calcular finalmente los esfuerzos, ¿no? Vamos a calcular los esfuerzos. Entonces, esfuerzo máximo sería igual a ¿qué? ¿El momento cuánto vale? Pero es negativo. Entonces, menos 3 por 10 a la 6. Ya sabemos que para convertir de kilonewton metro a newton milímetro, simplemente multiplicamos por 10 a la 6, ¿cierto? Newton milímetro. Profe, ahí el momento no sería positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. En contra. Yo diría que en ese caso, pues lo que pasa es que si lo miramos, si tú te ubicas acá, tú te ubicas acá y lo miras aquí, ese momento es negativo, ¿no? Ah, claro, pues viéndolo así, sí, profe. Viéndolo de frente, mejor dicho. Sí, profe. Normalmente las vigas las miramos como les mostré hace un rato, ¿no? Pero bueno. Listo. Este sería el momento negativo. ¿Cuánto valdría el Y? Dijimos que arriba tenemos tensión, ¿no? ¿Cuánto valdría esta distancia? De aquí hasta acá. 22, ¿no? Sería 22, sí, señor. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos 22 milímetros. ¿Cierto? Porque se acuerdan que cuando estábamos aquí haciendo la deducción,
cuando se hizo la deducción, el eje positivo va hacia abajo, ¿cierto? O sea que de aquí para arriba sería negativo, ¿no? Listo. Sobre el I. ¿Cuánto vale el I? Ya lo hallamos, ¿no? Era 868.000 milímetros a la cuarta. 868.000 milímetros a la cuarta. ¿Cuánto nos da? 22 por 3 sobre 868. 76.03 megapascales, ¿no? Ese sería el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Vamos a ver cuánto sería. De aquí a acá, 38, ¿cierto? 38 milímetros. El momento, si es el mismo, no cambia. Y esto de acá abajo tampoco cambia, ¿no? ¿Sería cuánto? Menos 131.3, ¿no? Menos 100.3 megapascales. ¿Listo? Miren que, tal y como lo dije al principio, antes de resolver este problema, en este caso particular, el esfuerzo máximo en magnitud es diferente al esfuerzo mínimo en magnitud. ¿Por qué? Porque esta sección no es simétrica, y es decir que el centroide no está en la mitad de la sección. Entonces, el Y máximo y el Y mínimo son diferentes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Quieren hacer otro? ¿O están cansados? Mejor dicho, ¿todavía están ahí o no? ¿Qué será, profe? ¿Usted dice otro? Bueno, más. Entonces les voy a mostrar el taller, ¿no? El taller de esta parte. Es este el que tienen que hacer, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí lo que les pido es, para esta sección, calcular el momento de inercia. Entonces, obviamente, deberíamos primero calcular el centroide, pero en este caso, pues ya se lo dan, ahí ya les facilitan el trabajo. Ya se les dan la posición del centroide, simplemente calcular el momento de inercia, ¿no? Bueno, aquí en este sí tienen que calcular el momento de inercia de la sección, después aplicar la ecuación, y en este también, ¿no? Calcular el centroide y hallar el IZZ y después ya calcular. ¿Listo? Bueno.
Entonces les voy a hacer otro problemita, vamos a hacer otro problemita, como para reforzarles la parte sobre todo de centroides, ¿no? Sí, profe, algo que sea como parecido a lo que podemos encontrar en el taller, porfa, si es posible. No, parecido es esto, miren, ¿sí o no? Este ya es parecido porque tiene todo. Lo que pasa es que no va a ser idéntico, ¿no? Eso sí es otra cosa. Bueno, entonces vamos a hacer... ¿Cuál será? A ver. Este creo que lo... Bueno. Vamos a calcular este. Esta figurita. Vamos a calcular el momento de inercia. Con respecto a este eje, bueno, en este caso lo llaman ZZ, perdón, XX, yo lo llamo ZZ, ¿no? Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular el centroide, calcular la ubicación del eje neutro, por una parte, y vamos a calcular momento de inercia. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer la tablita, ¿cierto? Tenemos que hacer la tablita. La diferencia es que, ¿cuántas figuras hay en este caso? Tenemos 3 figuras. En el ejemplo que yo les hice anteriormente teníamos solo 2 figuras. Pero bueno, el procedimiento es el mismo. Listo. Aquí tendríamos la figura. ¿Cierto? Aquí estaría el área. Milímetros cuadrados. Aquí estaría el Y trazo de cada figura en milímetros. Y acá estaría el producto, ¿no? A por Y. Bueno, algo que no me han preguntado ustedes es lo siguiente. ¿Se podría calcular el X trazo? O sea, la ubicación del centroide, pero en X. Y la respuesta es que se la podría calcular de la misma forma, ¿no? Lo que pasa es que para efectos de estos problemas de flexión, yo solo necesito la ubicación Y trazo del eje neutro. No me interesa la ubicación X trazo. Pero también se puede, ¿no? Bueno, entonces, tenemos aquí figura 1, figura 2 y figura 3. Vamos con la figura 1. Área de la figura 1. Quiero que participen, muchachos, porque después se quedan con dudas. Área de la figura 1. Todas son milímetros, ¿no? Bueno, ¿quién está por aquí? 9500. 9500, o sea, 38 por 250, ¿cierto? Sí. 38 por 250, 9500, sí, tienes toda la razón. Listo. Vamos con la figura 2.
Área de la figura 2. Sería 300 por 25, 300 por 25. 7500. Bueno, 7500. Entonces, para la figura 3, una persona diferente a Karen. ¿Sí? Figura 3, ¿cuál es el área? Miren, la figura 3 es esta, chicos. 5.700, profe. ¿Cuánto? 5.700. O sea, 38 por 150, ¿cierto? Sí, profe. Listo, gracias. 5.700. Hasta ahí estamos. Sin ningún problema. Listo. Vamos a, ahora sí necesito que me dé la posición del eje del centroide de la figura 1. Aquí le preguntamos, a ver. Preguntémosle a Carlos Adolfo Unigarro. Carlos Adolfo, ¿cuál sería el Y de la figura 1? Como que está dormido, parece que. Bueno, preguntémosle a otra persona. Preguntémosle a José David Guaqués. ¿No tiene micrófono o está dormido? Bueno, dice que sí está ahí, pero parece que no tiene micrófono. 169, dice por acá Andrés Buesaquillo. A ver, vamos. Dice que es 169, ¿qué opinan? El Y de la figura 1, ¿no? Bueno, el Y de la figura 1 16. estaría aquí, ¿cierto? Estaría aquí. Ahora, lo que les estoy pidiendo es que si aquí tengo unos ejes Y X respecto a este sistema de ejes, ¿cuánto vale esto, no? Bueno, ¿cuánto vale este Y? Creo que no les había dicho respecto a qué sistema de ejes, ¿no? Entonces, sí, ahí había una ambigüedad. Entonces, ahora sí, con respecto a este sistema de ejes, de pronto, 169 dicen por acá, a ver. Entonces volví a hacer unos... ah, bueno. Jonathan como que quería decirlo. ¿Cuánto es? ¿Sería, Jonathan? Ah, no, yo me equivoqué ahí, yo solo hice solo el 38 dividido entre 16 nomás. Entre 2. No estaba mal, por favor. Bueno, entonces... ¿Nadie? 354, profe. 354. Entonces, a ver, vamos a ver. Miren, queda 38 dividido 2 357. es 16, ¿cierto? 16. Más 300 sería 316, más 38. 316 más 38, 248. 357, profe. 354, ¿no? Sí, profe. ¿4? Sí. 16 más 38 más 300. 354. Bueno, entonces, muy bien. Listo. Vamos ahora con el Y, pero de la figura 2.
El y de la figura 2 estaría por aquí, por la mitad de la figura 2. Entonces, este sería el y de la figura 2. 188, profe. Entonces, ¿sería cuánto? A ver, 138 me dice aquí. 188. 88 dicen por acá, a ver, veamos. La mitad de 300 sería 150, ¿cierto? Más 38, 150, 188, estaría bien, ¿no? Muy bien. 188. Perfecto. Listo. Y finalmente el de la figura 3, que es el más fácil. ¿Dónde estaría el y trazo de la figura 3? 16. 16. La mitad de 38, ¿cuánto es? La mitad de 30 es 15, la mitad de 8, 4. 19, ¿no? Sí, profe, Por claro. eso, profe, y en la figura 1 no es 357. ¿Por Claro, qué porque toma la mitad de 10? 38 ¿Por qué? es 19. La primera se equivocó entonces, porque Sí, sería profe, claro, sería 19. Se tomó 357. 16. Ah, bueno, entonces Como decía el compañero. perdóneme, pero nadie me hizo ninguna observación. 38 sobre 2 más 38 más 300, ¿no? 357 sería. 357. Bueno, entonces, me perdonan. 357. Listo. Listo, entonces, seguimos. Aquí tenemos que hacer la multiplicación, ¿cierto? 357 por 9.500 sería 3.391.500. Está muy largo ese número, voy a tocar cambiarle aquí la fuente. Listo. 7.500 por 188 son 13.500.000, ¿no? Listo. Y 5.700 por 19. Sería 108.300, ¿no? Listo. Nos falta aquí totalizar, entonces vamos a totalizar. Total. $9.500 más 7.500 más 5.700, ¿no? Eso da 22.700. Por una parte. Y por acá tenemos 3.391.500 más 13.500.000 más 108.300. 16 millones. Bueno, antes de sumar, verifiquemos si estamos bien o no. Porque tengo unos números muy grandes acá arriba y acá abajo tengo un número muy pequeño, ¿no? Ah, sí, estamos bien. Profe, una pregunta. Profe, a mí no 7.500 me dio por 13 millones. 188 no da 13.500.000. Da 1.410.410. Sí, 1.410.000, profe. Ah, con razón, que yo me estaban desconcertando esos números tan grandes. Bueno, metí mal el dedo, entonces, 1.410. Bueno.
más 108.300 más 3.391.500. Eso da 4.909.800, ¿no? Bueno, de todas formas, verifiquen ustedes los cálculos porque a veces es un... Listo, entonces el Y trazo, ¿dónde estaría? Resultaría de dividir esto sobre esto, ¿no? ¿Cuánto da? $216.29. $216.3, pues. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí hemos hecho la primera parte, que es calcular el centroide o la posición del eje neutro, ¿cierto? Este Y trazo de aquí, que estaba marcado aquí, ya lo tenemos, que es 216.3. Listo. ¿Qué nos falta? Calcular el momento de inercia, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Vamos a hacerlo por figuras, ¿no? Figura 1. ¿Cuánto valdría el IZZ? Bueno, nosotros sabemos que el IZZ de la figura 1 sería el IZZ' de la figura 1 más D cuadrado por área, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿cuánto valdría el IZZ' de la figura 1? Figura 1. ¿Cuál es la base? 250, la altura 38, ¿no? O sea, sería 250, que es la base, por la altura al cubo. Recuerden la fórmula. Sobre 12, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. Este sería este primero de aquí. Más, ¿cuánto vale esta distancia? Entonces, miren aquí, el Y de la figura 1 era 357, el Y de toda la figura es 216.3, ¿cuánto vale la distancia? La resta, ¿no? 357 menos 216.3, o sea, 140.7. O sea, lo que estamos diciendo es que esta distancia de 1 es esto menos esto, ¿no? ¿Listo? O sea, 140.7. .7 al cuadrado por el área 1. Área 1, 9.500. Entonces, el IZZ de la figura 1. $250 por 38 al cubo
sobre 12 más 140.7 al cuadrado por 9.500. Me da acá 189 millones 209 821.7 milímetros a la cuarta. Listo. ¿Cuál sería el de la figura 2? Figura 2, ¿cuánto valdría? De la figura 2. Bueno, eso sí lo vamos a hacer de una, ¿no? Sin pensarlo tanto. Figura 2 es esta. La base es 25, la altura son 300. O sea, 25 por 300 al cubo sobre 12 más d cuadrado, que sería ¿cuánto? El centroide de este está en 188, 216.3 menos 188. 28.3. 28.3 al cuadrado por el área de la figura 2, que es 7.500, miren aquí. Entonces, el IZZ de la figura 2 sería igual a 25 por 300 al cubo sobre 12 más 28.3 al cuadrado por 7.500. Eso nos da 62 millones 256 675 milímetros a la cuarta. Y finalmente de la figura 3, que sería la misma historia, ¿cierto? La base es 150, la altura 38. Entonces eso sería 150 por 38 al cubo sobre 12 más la distancia, ¿cuánto vale? 216.3 menos 19, que está acá. 197.3. 197.3 al cuadrado por el área de la figura 3, que es 5.700. O sea que el IZZ3 sería igual a 150 por 38 al cubo sobre 12 más 197.3 al cuadrado por 5.700. Me da 222.571.453 milímetros a la cuarta. Listo. O sea que el IZZ de toda la figura, va a ser igual al IZZ
de la figura 1 más el IZZ de la figura 2 más el IZZ de la figura 3. O sea, 189.209.821.7 más 62.256.675 más 222.571.453. Eso da 437.937.949,7 milímetros a la cuarta.